Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por la Comisión de Cultura, contamos con la doctora Claudia De Bianchetti, que nos hablará en el módulo 2 de Arte Argentino de la década de 1990 de la emoción del detalle y arte como entretenimiento. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Bienvenidos, colegas. Muchas gracias por estar presente aquí. Nuevamente agradezco al Colegio Público de Abogados, a su Comisión de Cultura y a los chicos Adrián y Darío que hacen posible nuestras conexiones. Hoy se va a sumar un poquitito tardíamente el coordinador de nuestra Comisión de Cultura, Ezequiel Lupi. Ahora bien, empiezo y continuamos con nuestro ciclo que iniciamos la semana pasada de arte argentino de la década del 90. ¿Se acuerdan que habíamos visto a dos artistas argentinos que producían dentro de la línea de lo cómico popular, a partir de un humor ácido y muchas veces crítico? Quiero cerrar este grupo de artistas que trabajan la figuración expresiva recordando, y ahora comparto pantalla, quiero cerrar con este pequeño subgrupo de artistas paródicos e irónicos con la última obra que vimos de Marcia Schwartz, que era un retrato muy hermoso, que acá lo tenemos, de su hijo Bruno adolescente, del año 98. Carbonilla sobre arpillera. ¿Recuerdan el retrato? Aquí me parece interesante marcar cómo la artista se define por esa figuración expresiva, que lo vemos con claridad en el tratamiento exagerado que le hizo al cuello de su hijo y que marca la nuez, ¿no? Como para transmitirnos, entiendo yo, lo que está sintiendo esta mamá, Marcia Schwartz, a ver a su hijo transformándose en hombre, pero bueno, a un adolescente, porque el rostro, tal como lo trabajó Marcia Schwartz, seguimos reconociendo que es un chico joven, ¿no? Entonces, bueno, el Bruno adolescente. Y vemos que el soporte sobre el que el artista trabaja es arpillera. Y esta arpillera le da también una textura sensible, expresiva a toda la composición, porque la textura de la arpillera juega también visualmente e intensifica estos tonos expresivos que caracterizan toda la obra del artista. Muy bien, hago un último cierre que tiene que ver con la figuración. Los dos artistas que venimos viendo, Pablo Suárez y Marcia Schwartz, son figurativos, porque en sus obras reconocemos figuras, espacios tridimensionales, ambientes de interior y exterior, pero decimos que es figuración expresiva porque ellos deforman, no se atienen a la representación verosímil, porque son artistas que tienen un tono subjetivo muy fuerte. Ellos en la representación intentan y logran transmitir su mundo interior, su subjetividad. Y por eso las acentuaciones o las deformaciones, como vemos en esta figuración de Marcia Schwartz, en el retrato de su hijo adolescente que exagera las proporciones del cuerpo para transmitirnos muchas cosas. Ahora vamos a pasar, vamos a pasar a esta artista argentina, Liliana Maresca, que produjo en los años 80 y también en la década del 90. Yo les muestro, Liliana Maresca tuvo hace poco una retrospectiva
en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, depende del gobierno de la ciudad. Y este es un catálogo hermoso que hicieron del artista. Liliana Maresca produjo en la década del 80, y es una década que está caracterizada por el movimiento cultural llamado el under porteño, al que Liliana perteneció. El under porteño fue un movimiento contracultural, de modo tal que se oponía a las tendencias artísticas y culturales de los circuitos oficiales e institucionales. Entonces, este movimiento cultural, integrado por artistas visuales, músicos, directores de cine, trabajaron en la experimentación, crearon muchos espacios nuevos de exhibición y auditorios, muchos de ellos fueron autogestionados, y también trabajaron grupalmente y buscando la creación de lazos sociales que de alguna manera se inscribe dentro de estas movidas del under porteño. Creo que conjuntos de rock que todos deben conocer, como Soda Stereo, Virus, se iniciaron dentro del under porteño. Ahora bien, el under porteño tuvo como una primera presentación en el Centro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, hoy conocido Centro Cultural Recoleta, que como espacio oficial que era y que sigue siendo, fue uno de los primeros espacios que le dio cabida a las producciones del under porteño. Y es así como en el año 86 se produjo la primera muestra colectiva de todos estos artistas que producían dentro de este movimiento cultural. Y me refiero a la muestra colectiva La Kermesse, del año 86. Este es el pequeño catálogo desplegable que se usó para esta muestra colectiva. El título, La Kermesse, no es arbitrario, porque todos los artistas pertenecientes a este grupo buscaban cuestionar la división jerarquizante entre alta cultura y cultura popular. Y aquí la denominación. Y quiero presentar a partir de esta muestra colectiva, una de las obras que Liliana Maresca produjo en la década del 80, que se caracterizó la producción de Liliana en esta década porque Liliana en este periodo continuó con esa vertiente rupturista y cuestionadora del canon, de los cánones tradicionales del arte. Por eso Liliana en toda esta década trabajó mezclando disciplinas, trabajando con materiales extraartísticos, hasta trabajó con materiales de desecho. Por eso mucha de su obra fue rechazada por las galerías comerciales y poca obra de este periodo de los 80 se conservó en la actualidad. Bien, dijimos que la Kermesse fue como el primer arribo del under porteño a un circuito institucional del arte. Y no sé si alguno de ustedes puede recordar esta muestra. Yo no fui en su momento, pero vos ingresabas y había grandes fotografías con el rostro de Alfonsín, de Menem, de Maradona, con guirnaldas, y bien. Y Liliana Maresca presentó esta Rueda de la Fortuna, que es un elemento típico de las kermeses barriales que ella reprodujo. Es una obra colectiva, es decir, no la hizo ella sola, sino con otro grupo de sus compañeros del Andes porteño. En palabras del artista, ella buscaba, a partir de esta obra y de sus producciones de los años 80, romper con esa noción tradicional de escultura
que como ella decía, con la escultura tradicional no pasa nada, en palabras de ella, porque o se cuelgan de una pared o se apoyan en el piso y ahí quedan. Entonces ella buscaba obra divertida, interactiva, antisolemne, participativa, que tenga movimiento, y de aquí la rueda de la fortuna con su obra. Ahora bien, a Liliana Maresca en el año 1987 le diagnostican HIV, le diagnostican SIDA, y de hecho muere en 1994. Obviamente, la conciencia de la enfermedad produjo un giro en su producción, en los modos de pensar y hacer arte. Y es así como que Liliana vuelve de alguna manera a la práctica tradicional de la escultura. Ella se instala a partir del año 88 en el Tigre y comienza a trabajar con metales valiosos para la tradición, el bronce, la plata, y aprende a trabajar en la técnica tradicional. Y es así como empieza a producir obras más depuradas, obras trabajadas con materiales nobles, como dije, como el bronce, y las coloca sobre base, como mandaba la escultura de la tradición. Bueno, esta es otra obra que se presentó, y ahora vamos a ver unas de sus primeras obras en las que vuelve a las técnicas tradicionales de la escultura. ¿Qué es esta obra? Vemos nuevamente que ella sigue trabajando con materiales extra artísticos, como son las ramas de un árbol, fragmentos, ¿no?, de un árbol. Son los fragmentos que ella recoge del Tigre donde está instalada. Entonces podemos decir que sigue trabajando con materiales de descarte, como en los años 80. Pero en este caso son materiales que tienen una significación mayor, ¿no?, porque son fragmentos de la naturaleza. Y ella interviene estos fragmentos de ramas con engarces en bronce, y hace que cada parte, distintas partes de las ramificaciones se apoyen sobre formas geométricas puras, como el rectángulo y el círculo. Hay otra obra similar de este periodo, del mismo año, que es esta. Vemos nuevamente los fragmentos de ramas con engarces en bronces, y las ramas en este caso pisan un cuadrado, no un rectángulo, y el círculo. Vemos el engarce en bronce, y acá podemos apreciar cómo también la artista está jugando con los contrastes de texturas, porque por un lado tenemos la textura rugosa y opaca de la rama, de la madera, que se contrapone a la textura con brillo y pareja del bronce. ¿Cómo podemos leer estas obras? Vamos a contextualizarlas. En este momento, Liliana Maresca comienza a leer temas de alquimia y también empieza a leer a Carl Jung, y en particular en la tesis, la propuesta de Jung sobre el inconsciente colectivo. En breves palabras, Jung proponía que había elementos, formas y contenidos que toda la humanidad en su inconsciente tiene. Entonces, Liliana Maresca en estas series trabaja con formas geométricas puras, como rectángulo, cuadrado y círculo, entendiendo ella que son formas plenas de significados, y significados que nos llegan a todos, ¿no? Significados de alguna manera como que tienen sentido comunitario, ¿no?
ella creía que a partir del círculo podríamos todos apelar a las formas puras, a una dimensión trascendente o a la figura del cielo, de lo celestial, y en contraposición las formas geométricas que tienen ángulos rectos, ortogonales, como el rectángulo y el cuadrado, pueden remitirnos a otro tipo de vocación, tal vez lo terrenal, en fin. Estas obras entonces tienen un contenido simbólico fuerte, son obras también para ser interpretadas, además del goce sensible por la pulcritud y lo depuradas que son formalmente, pero tenemos que saber que las formas que el artista está utilizando no son arbitrarias, son formas que el artista entiende pletóricas de contenidos. Lecturas posibles que yo puedo proponer, la forma de las ramas pueden tener una remisión a la forma humana, ¿no? Un tronco con las extremidades. Entonces tienen algo de lo antropomorfo. Podríamos pensar que son seres fantásticos. O también podríamos pensar que tienen algo de inquietud, porque algo oscuro, porque también son informes. Hay una lectura que me parece interesante que piensa las ramas como la dimensión de lo vital y cómo lo vital a veces encuentra destinos a los que no puede escaparse. Y hay unas ramas que les toca lo celestial o el círculo, y hay otras que les toca otra forma, el rectángulo. Lo que sí tenemos que destacar es que en las producciones de ahora, de Liliana Maresca, ella ya no apela a lo lúdico, ¿no? A la diversión del espectador. Ella pide una interpretación. Y ahora otra obrita, que es de los 90, El perrito, que también es una serie en la que el artista trabaja con juguetes, con recordatorios, con souvenirs, y los interviene muy sencillamente. En este perrito es un juguete que lo pintó y lo colocó sobre una base laqueada en madera. Y sabemos que las bases funcionan en el campo del arte como significantes que nos indican que arriba de ellas están sosteniendo un objeto de valor, un objeto precioso. Y esta obra, ¿qué pasa? Al trabajar con un objeto cotidiano, común, económico, dedicado al mundo de los niños, del juego, obviamente aquí hay otra vuelta en esa cuestión de romper las jerarquizaciones de alta y baja cultura, ¿no es cierto? Al incorporar un objeto desvalorizado por la tradición aristocratizante del arte. Puede tener algo de reminiscencia del movimiento pop, que se acuerdan los artistas pop de la década del 60, incorporaban objetos de producción y de consumo masivo al campo del arte. Pero en Liliana Maresca nos pide nuevamente un acto interpretativo de nuestra parte, porque ella en este momento está leyendo, como les conté, temas de alquimia, entonces en esta obra está apelando a ese principio de la alquimia que sostiene que la materia puede transformarse en espíritu, que la materia puede transfigurarse, transmutar en una dimensión elevada como lo espiritual. Y es un poco el juego que el artista está proponiendo en esta obra en la que descontextualiza un objeto común, lo interviene y lo presenta como escultura,
diciéndonos o señalándonos esta posibilidad de elevarnos nosotros de una dimensión a otra dimensión de un nivel superior, apelando a la propuesta de la alquimia, ¿no? De transmutar la materia en espíritu, ¿no? Algo inferior en algo superior. Bueno, si tienen preguntas, háganla. Y ahora voy a pasar, sí, a otra obra con fuerte contenido crítico de Liliana Maresca, que se llama Recolecta. Es una obra, podemos decir, es una instalación, gran contenido conceptual, y acá la vamos a ver. Ella presentó en el campo del arte un carrito de cartonero real. Es el carrito que ella alquiló a un cartonero con el que ella entabló una relación, ¿no? Entró en diálogo. El cartonero, Liliana Maresca, nos contaba que vivía en el antiguo albergue Warnes, que años después fue tirado abajo, y alquila su elemento de trabajo, el carro del cartonero. Lo presenta tal cual en el espacio arte. Acá vemos una foto de la muestra originaria. Y el artista reproduce ese mismo carrito en maderas y también utiliza textiles. Y lo reproduce. Aquí está. Pintado de blanco. Y la obra concluye. Acá tenemos foto de la muestra original. En primer término, el carro de cartonero real, y en segundo término, la reproducción que ella hace. Y acá termina la obra. Reproduce el mismo carrito en pequeñas dimensiones, a pequeña escala, en bronce, y lo coloca sobre una base. Entonces estamos ante un objeto escultórico de la tradición. Esta obra, esta instalación, que fue reproducida, ahí quiero ver las dos, que fue reproducida en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires y fue reproducida en los códigos de época, ¿no? Con las marcas de época. ¿Qué pasa acá? En esta instalación tenemos un carro real, su reproducción artística, entonces, tenemos un objeto real, una reproducción artística y un tratamiento simbólico del carro real. Para acercarnos a la interpretación, a la lectura hermenéutica de esta obra, importante el testimonio que dio en su momento Liliana Maresca. Ella contó que se sorprendía de ver esta figura del cartonero, que hasta ese momento era una figura relativamente nueva para la ciudad de Buenos Aires como fenómeno masivo. Entonces ella leyó en la figura del cartonero como la síntesis o el índice de lo que estaba viviendo la Argentina en este periodo, ¿no? 1990. Entonces quiso trabajar con ese símbolo de lo que ella entendía le sucedía al país. Gente que no tiene para vivir, que no tiene trabajo y tiene que sobrevivir de los desechos nuestros, de los desechos cotidianos. Entonces, en la presentación del carro real, podemos leer como una declaración del artista, como que esta realidad cruda y de acuerdo a la lectura personal que hace Liliana Maresca que hizo de su contexto social, lo presenta como algo que no tiene capacidad de transmutar, aún siendo presentado en el espacio predeterminado del arte. Al reproducirlo, ahí yo hago una lectura que ella está trabajando con los elementos que tiene el arte. El arte, en definitiva, se trata de
presentar en el espacio del arte lo que está ausente, representarlo a partir de la diversidad de medios que tiene el arte, a partir de una representación verosímil, una representación simbólica, metafórica, connotativa, lo que fuere. Entonces, el hecho real, la reproducción artística, y al llevarlo a la pequeña escala y en materiales nobles, aquí se abren diversidad de lecturas posibles. Una lectura posible, y que bueno, dio una compañera mía que me parece muy interesante, nuevamente apelar sí a la idea de transmutar, ¿no? Y la realidad dura de el colectivo, del fenómeno, la emergencia de los cartoneros, también tienen cabida en una dimensión elevada, también ubicada en el mundo del arte, ¿no? Entonces sí, la posibilidad de transmutar en una reflexión mayor y valorativa de la emergencia. Hay otra lectura posible, muy crítica, que también tiene que ver con las lecturas personales que hizo Maresca de su coyuntura, y es pensar cómo el mercado del arte tiene el potencial de mercantilizarlo todo, y aún el fenómeno del cartonero, transformarlo en un objeto singular y mercantilizable dentro de las lógicas, ¿no?, del mercado del arte. Y Maresca también ha testimoniado cómo el capitalismo tiene el poder de mercantilizar todo, ¿no? Lectura muy crítica de Liliana Maresca. Y ahora pasamos a otra obra de Maresca, que sigue teniendo un carácter fuertemente conceptual. Esta obra es una instalación que presentó en el Casal de Cataluña. Ustedes ubican el Casal de Cataluña, que está en San Telmo, en la calle Chacabuco al 600 o al 800, que pertenece a la colectividad catalana de la ciudad de Buenos Aires o de la Argentina, muy bien, no sé. Presenta esta obra, que es paródica, porque ella utiliza el lenguaje y los medios publicitarios, en particular de la publicidad de la compra y venta de inmuebles, y concreta la obra a partir de 3 carteles, los que vemos. El principal, que es el cartel tradicional tipo sándwich, donde leemos espacio disponible, apto todo destino, Liliana Maresca, y pone el teléfono de ella y las fechas en que duró la exposición, que ocupó el mes de diciembre de 1992. Y acá al lado de las paredes laterales colocó 2 pequeños carteles, disponible, y nuevamente su teléfono, en la pared izquierda, y en la pared derecha, espacio disponible. Esta es la obra que nos invita a una reflexión, ¿no? Es como que acá cobra importancia nuestra idea, más allá que perceptivamente o la resolución material sensible está muy lograda, porque es una obra que la concreta en una gran síntesis para la reflexión que propone. Les cuento, ella, al parodiar la venta inmobiliaria de un espacio que obviamente es imposible que salga a la venta, como era el espacio del Casal de Cataluña, o la misma obra fue reproducida en este espacio, que ahora no me acuerdo si es el Bellas Artes, el de Arte Moderno, o el espacio de la colección Fortabat, no recuerdo. La obra
que vemos a la derecha es de Chihiro, que parece una escultura rococó, ¿no? Obviamente estamos ante una obra paródica y que está jugando con la idea de vender lo que es invendible, ¿no es cierto? Nuevamente, en esta obra esconde la mirada que tuvo Liliana Maresca de su propia coyuntura. En este momento estaban en auge las políticas públicas de hacer públicos muchos de los servicios públicos de la nación y de los espacios públicos, ¿no es cierto? Y ella, evidentemente, tenía una lectura con reservas de esas políticas públicas de venta de lo público. Y es lo que quiere señalar en esta instalación, ¿no? Con este juego paródico y de decirnos hay cosas que no pueden salir a la venta, hay cosas que son invendibles. Ahora bien, esta obra también se completaba a partir de una acción performativa. ¿Por qué? Porque Liliana colocó su teléfono y su idea fue continuar la obra performativamente para que el espectador interesado la llame y le pregunte de qué va la obra, a qué espacio disponible te estás refiriendo que vendés. ¿Es un espacio metafórico o lo que fuera? La artista quería entablar, abrir un diálogo con el espectador. Nadie la llamó. Entonces la obra se cerró en la instalación y no continuó performativamente, como intentó la artista. Pasamos a otra obra de un carácter similar. La foto performance que hizo para la revista El Libertino, que fue una serie de fotografías que le sacó el artista Alejandro Curopatwa, el fotógrafo. No sé si alguna o alguno de ustedes lo ubican, porque es un fotógrafo muy importante, hay obra de él en todos los museos importantes. Y Alejandro también murió de SIDA. Y Alejandro, bueno, fue el fotógrafo de 14 fotografías en doble página que publicó El Libertino en poses eróticas de Liliana Maresca. Acá vemos algunas, acá vemos otras, y volvemos a la... Y ella nuevamente coloca su teléfono personal. Ella dio cuenta de cómo resultó el momento performativo de su propuesta. Contó que recibió infinidad de llamadas, pero esa infinidad de llamadas, ella muy bien nos cuenta que esta gente tuvo una lectura elemental, literal de la obra, y no captó el sentido metafórico de la producción artística que es esta obra, es una producción simbólica, una producción del arte. Entonces se encontró con que solamente pudo dar 4 entrevistas, y ahí con esos 4 entrevistados sí pudo desarrollar la propuesta que tuvo en esta foto performance, que era trabajar el tema del encuentro con el otro, de abrir un diálogo, un encuentro afectivo, también, ¿por qué no un encuentro amoroso? No necesariamente erótico. En esta obra, en la que Liliana pone su teléfono personal para que se conecten como en la anterior, tiene que ver también con las reflexiones que hacía Liliana para su contexto artístico del momento, porque ella veía que a partir de los años 90, según ella, los artistas no se comprometían con su realidad sociopolítica, y ella entendía que el arte tenía que comprometerse con lo que estaba pasando en la sociedad. Entonces, una manera metafórica de comprometerse en sus producciones, Liliana, como ella dice, pone su cuerpo, al poner su teléfono y abrir a la posibilidad de diálogo con el espectador. Entonces, bueno, otra lectura posible de Maresca
entrega todo destino. Ahora me gustaría pasar, dejemos estas obras que Liliana trabaja con la tradición tradicional. Ahora quiero ingresar, sí, al grupo de artistas que comenzaron a producir y comenzaron a ser conocidos recién a partir de los años 90, porque todos los artistas que vimos recién es gente que algunos venían produciendo del 70, 80. Ahora vamos a ver artistas que se van consolidando en los 90. Es el recambio generacional. Bien. Una función o un rol importante en este recambio generacional lo tuvo la Sala del Rojas, la Galería del Rojas, que pertenece al Centro Cultural Ricardo Rojas, que depende de la Universidad de Buenos Aires. En los años 90, junto a otros espacios también, como el espacio Gieso en San Telmo, también el espacio de la Fundación Banco Patricios, eran los espacios claves para ver el arte nuevo, ¿no? de la gente nueva. Y bueno, el Centro Cultural Ricardo Rojas cumplió esta función y también se caracterizó, hago la aclaración, está en la Avenida Corrientes al 2000, y obviamente sigue en función. Y el espacio, la galería, el Rigor, está ubicada en la planta baja al fondo. Y en Rigor, la Sala de Rojas no es más que un gran hall de entradas al auditorio del Centro Cultural o al teatro, que bueno, que fue utilizado como lugar de exhibición de obras de arte. Y aquí, en el espacio del Rojas, se consolidó en nuestro país por primera vez la figura profesional del curador del arte. En el año 89 fue designado director del sector arte y director y curador de la Galería de Arte el escritor, el crítico y artista Jorge Gumier Mayer. Muy bien, y quiero dar unas breves palabras de qué significa ser curador. Como todos sabemos, el curador es el que cuelga cuadros, pero la figura del curador existió desde el inicio de la tradición moderna en el arte, porque todo museo, desde sus inicios, sabemos que los museos tienen mucha más cantidad de obras que espacio disponible para exhibir. Entonces, en toda época, alguien tenía que tomar la decisión qué pinturas o qué obras exhibir, de qué artistas, y dentro de un artista, qué obras, por ejemplo, de Velázquez, el Museo del Prado decide, bueno, qué obras de Velázquez vamos a exhibir y qué obras no. Y además, cómo exhibirlas, en orden cronológico, temático, junto con otros artistas, etc. Eso en rigor es la función de un curador. Lo que pasa que a mediados del siglo XX comienza a darse internacionalmente el fenómeno de las muestras itinerantes de arte. Entonces, de alguna manera, se tuvo que profesionalizar el rol del curador. Y es así como al día de hoy los curadores son teóricos que proponen una reflexión crítica, una revisión de la historia o revisión de la trayectoria del artista, y el propio curador tiene que materializar en una muestra sus reflexiones teóricas. Ese es en rigor la noción de curador profesional. Y es el rol que desarrolló Jorge Gumier Mayer. Fue curador del Centro Rojas desde el año 1989 hasta 1996. Y fue el artista que permitió el ingreso y la visibilización de los chicos jóvenes, chicas y chicas jóvenes, que en ese momento no tenían posibilidad de exponer en las galerías o en los espacios oficiales e importantes del arte. Entonces, de alguna manera, es el curador que abre a los artistas del 90. La obra de Jorge Gumier Mayer, que ahora de alguna manera
está retirado, desde el año 2003 vive en el Delta, es contacto mío en Facebook, puede ser de todos ustedes. Produjo obra en los años 90 muy importante. ¿Por qué? Porque la obra que él produjo se inscribe dentro de las características generales en las que el arte de los 90 puede ser pensado. Vamos a ver a Jorge Gumier Mayer. Muestro acá la fachada y la puerta de ingreso del Malva. ¿Por qué? Porque la obra de Jorge Gumier Mayer, importante, que produce en la década del 90, señala y cita a obras que están en el Malva y que pertenecen a la vanguardia argentina de la abstracción geométrica. Me refiero a las obras que están colgadas de la pared y que yo señalo con el cursor, que son estas. Estos artistas se nuclearon acá y otra vez. Si van ahora al Malva, está en la colección permanente del primer piso. Acá las vemos nuevamente. Vuelvo a esta que es una foto más nítida. Son artistas vanguardistas de los años 40 y 50 de Argentina, 1940-1950. Decimos que son vanguardistas a todas aquellas tendencias que tienen un carácter fuertemente disruptivo respecto de su tradición y que además son grupos programáticos, grupos que exponen a partir de manifiestos cómo ellos entienden el arte, cómo se tiene que producir. Como vemos en estos artistas abstractos y geométricos de nuestra vanguardia, que fue muy importante a nivel nacional e internacional, vemos que ellos trabajan primero con la abstracción. Ven que las obras no reproducen ningún fenómeno de nuestra vida empírica. Son artistas que trabajan con el color, con las formas, con los planos, y además ellos rompen la forma ortogonal de la pintura y trabajan el marco recortado, como vemos acá, acá. Les voy a presentar, tengo obra puntual. Forma Madrid, este es un uruguayo, Carmelo Ardenquin, que produjo en la Argentina. Esta es una de sus obras. Vemos otro uruguayo, Rothfuss, acá otra. Piensen que esta obra se produjo hace más de 60 años, ¿no? Fue una obra vanguardista. Y vemos que transforma a la pintura, que la pintura tradicional que implica el trabajo sobre una superficie plana, planimétrica. Y acá estamos en presencia de una pintura objeto, ¿no? Vemos cómo estos artistas pusieron en crisis esa división tan nítida que teníamos de pintura y escultura u objeto por otro lado. Es pintura, objeto, en fin. Y estos artistas trabajaron estudiando también las leyes perceptivas que vinculan las relaciones entre el color y las formas, por ejemplo. En esta obra vemos que priman colores primarios, que son el rojo, el amarillo, el azul, y ojo que acá hay un verde que no es primario. Y la colega Susana Bonet, si me tiene que corregir, que me corrija. Muy bien. Son obras que vemos que tienen una fuerte racionalidad, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que hace Jorge Gumier Mayer en la década del 90 citando estas obras. Bueno, acá otra obra, aquí sí, colores primarios puros, rojo, azul y amarillo, y líneas rectas. Acá vamos a ver a Gumier. También trabaja marco recortado. Es una pintura objeto y también es abstracto. Trabaja con líneas rectas
Aquí trabaja con ángulos rectos e interviene el fondo, también formando líneas rectas. Vemos otra obra de Gumier, del 2000. Acá trabaja forma voluta. Esto ya es un objeto escultórico. Otro marco hiper recortado. Acá hay un objeto escultórico. Y acá las obras de Gumier son estas dos, con muchas curvas. ¿Qué hace Gumier? Obviamente él trabaja el estilo que le gusta. Es cierto que es un artista abstracto, pero él contraviene esos principios programáticos que tuvo nuestra importante vanguardia abstracta y geométrica. Los viola. Usa marco recortado, pero trabaja la línea curva. Y trabaja los colores de una manera subjetiva o libre. Él no hace ningún estudio de las leyes que relacionan perceptivamente las formas entre sí, formas y colores entre sí. Él usa los colores a su antojo y usa preferentemente, vamos a la primera obra, colores pasteles, o si se quiere, colores desaturados. Y en Testimonios del Artista, él dice que en muchas de estas obras se inspiró en el tramado, en la decoración geométrica de los manteles de plástico de su abuela, o en las cortinas de baño también que tenía su abuela o una de sus tías. Gumier, al trabajar con las líneas curvas, a trabajar fuertemente con lo ornamental, ¿no? Porque son obras profundamente decorativas. Veamos el objeto. Él acá, esto es una voluta. Podemos pensar que es un fragmento de una estructura arquitectónica del barroco o del rococó que él aísla y la altera en escala y la trabaja como una figura autónoma. Y le interviene y la pinta nuevamente con colores pasteles, colores tierra y beige. Entonces, hay un acento fuerte que Gumier pone en la línea curva, en lo ornamental, en el carácter subjetivo de su obra, que no tiene nada que ver con ese tono programático que tuvieron los artistas vanguardistas argentinos. Entonces, en esta obra Gumier se engloba en muchas de las características que van a tener los jóvenes artistas de los 90 que trabajan la cuestión de género. Porque acá Gumier está está reflexionando y señalando a la tradición reciente del arte argentino, puntualmente de nuestra vanguardia, en la que estaba el ordenamiento cultural que disponía que el género masculino debe trabajar desde la estética a partir de determinados cánones y no a partir de otros que son reservados al género femenino, como hace Gumier en los 90s. Trabajar con lo decorativo, que se reservaba, ahora ya no entiendo, que se reservaba al dominio de lo femenino, las líneas curvas, los colores pasteles. Entonces Gumier, al citar y contravenir el legado de la vanguardia argentina, que es cierto que participaron solamente hombres, él está cuestionando también el canon de la tradición artística argentina y también de la tradición occidental, que también es un canon que está parado sobre definiciones binarias de género y que predeterminan que lo femenino tiene que ver con lo decorativo
con lo ornamental, con las líneas curvas, con lo subjetivo, con los colores suaves. En cambio, lo masculino con lo opuesto, con lo programático, con lo racional, etc. Vemos la hora. Y ahora, bien. Estos son otros objetos escultóricos de Bumier. ¿Ven cómo trabaja lo ornamental y también la libertad en esta generación de curva y contracurva, convexo y cóncavo, que generan las volutas? Y sigue trabajando una ornamentación en colores, pero desde la geometría. Ahora voy a trabajar, pero voy a presentar, porque va a quedar para la clase que viene, porque ya son y 57 y tenemos que respetar el horario, un artista paraguayo, Feliciano Centurión, que es un artista que, bueno, él también murió de SIDA. Recordemos que en la década del 90 tuvimos una pandemia con el virus del HIV. Bien, quiero caracterizar la obra de Feliciano Centurión. Él, al igual que Jorge Gumiermayer, va a trabajar la cuestión de género. También va a afirmar su identidad homosexual. Y esto lo tenemos que contextualizar en este periodo de los años 90, en que la problemática del HIV generaba olas de pánico. Entonces había muchos discursos que obviamente buscaban y perseguían la cuestión que tiene que ver con la salud pública, pero también había discursos solapados que apelaban a la cuestión de la exterminación o de la limpieza social, y también se produjo un avance de la estigmatización y la discriminación de los enfermos y enfermas con el HIV, y bueno, y la cuestión de género fue un periodo en el cual trató de obturarse toda discusión en torno a la cuestión de género. La mayoría de los artistas de la nueva generación de los 90 se caracterizan porque son artistas que van a discutir a las tendencias neoconceptuales en el arte. Sabemos lo que son las producciones conceptuales. Acabamos de ver obras de Liliana Maresca, que son obras que nos invitan a una reflexión, ¿no? A una interpretación, a una lectura analítica de la obra. Eso caracteriza a las tendencias conceptuales, ¿no es cierto? Obras en donde la idea cobra centralidad. Los jóvenes del 90 se corren y discuten con los neoconceptuales y van a volver al hacer manual. Vamos a ver que hay artistas de gran destreza técnica y virtuosa. Entonces, se vuelve a valorar el objeto arte como un objeto material, singular, original y autónomo. Autónomo en el sentido de que lo pongamos en el lugar que lo pongamos, siempre vamos a reconocer, por ejemplo, el caso emblemático, una pintura de Leonardo da Vinci, la vamos a reconocer como tal. Pero sabemos que hay obras como la de Liliana Maresca, los carteles de espacio disponible, si no están dentro de un espacio de arte, no podemos reconocerlos como obra, porque no tienen el carácter de obra autónoma. Bien. Y por último, son artistas que vuelven a apelar al goce sensible, a lo bello, ¿no? Y también en algunos a la cuestión emocional.
Y además son artistas que no van a tener un discurso declamativo o afirmativo, como vimos en los artistas de la clase pasada o vimos en Liliana Maresca, que sus reflexiones sobre su coyuntura social son explícitas. O también vimos a Suárez, a Pablo Suárez, con sus esculturas paródicas y su discurso sobre la exclusión, sobre la problemática de los chicos gay, chicos gay que se tienen que dedicar al trabajo sexual, era declamativa en el sentido de afirmativa. En estos artistas el contenido discursivo es diametralmente distinto. Diría es oblicuo. Vamos a presentar. Acá está el artista Feliciano Centurión. Sí, Ezequiel. Sí, Claudia, ¿cómo estás? Bien. Sí, bien. Disculpame que te interrumpa, pero bueno, es por el tema de la hora, ¿no? Habría que ver si hay algunas preguntas pendientes, tal vez antes de continuar Sí. con lo que sería... Dos cosas, perdón. Primero, Claudia, cuando quieras vos podrías volver a prender tu cámara. La apagaron solamente por el tema del sonido, que en un momento quedó trabado, y entonces para mejorar la transmisión, fenómeno. Y lo segundo, pedir disculpas a vos, a la expositora y a todos que llegué un poquito tarde, pero el desafío era inverso, ¿no? Ahora no podía hacer el Zoom desde el trabajo, se tenía que trasladarme del centro a mi casa rápidamente y llegué unos minutos tarde y les pido disculpas a todos. Dicho eso, vamos a las preguntas, ¿te parece, Claudia? Hay un par de preguntas, me parece por ahí perdidas. Ay, sí, sí. Espera que me cambiaron el formato y ahí está. Bien. La primera de ellas es vinculada, te piden a ver si conocés la interpretación de una obra de Maresca, que está explicada, yo te la voy a tratar de leer, que sería una obra que estaba en Arteba, sobre un pedestal, un cuadrado sobre el mismo, o sea, 4 cubos de colores de 2 centímetros de lado, sobre un pedestal cuadrado, me parece, ¿no? No sé si, creo que es Olga, sí, Olga Olkeniki, que también la salvamos de aquí, pregunta si tenés alguna idea de la lectura de esa obra en particular. La obra en particular, esa ahora no la recuerdo, pero tiene que ver con los trabajos que inicia Maresca una vez que le diagnostican el HIV, y empieza a trabajar con los contenidos de la alquimia y también con parte de las propuestas de Carl Jung. Que vos me describas un círculo sobre una superficie, ahí entiendo que Liliana está apelando a los contenidos que todos y las significaciones que todos le podemos, que Liliana pensaba que todos podemos dar a un círculo, a una esfera. Yo creo que la lectura de la obra va por ahí, va por las investigaciones que Liliana hacía del inconsciente colectivo, de las formas básicas que contienen sentidos compartidos por todos. Bien. Muchas gracias. Supongo que si no, ahora veremos si necesita alguna aclaración más en el chat. Una pregunta mía, si se me permite, pequeña. Sí, dale. Ahí en un momento había, en la obra de Maresca, decía hora perdida, y vos habías dicho que muchas de sus obras sí. se había perdido. ¿Se perdió por el material en que estaba hecha, que era material tal vez de desecho que vos habías mencionado, o hay una historia atrás de esa pérdida? Vos sabés, Ezequiel, que las producciones de los 80 en particular se perdieron porque ella trabajaba con materiales de descarte y quedan registros fotográficos. Pero esas bellas ramas intervenidas con bronce están perdidas y desconozco la razón. Y obviamente no porque hayan sido de materiales de descarte, porque ahí trabajó con bronce. Esa sería la respuesta, pero sí es una lástima que su producción de los 80 se perdió.
Y, pero de todas maneras me decís que la mayoría era por el material en que estaba hecho, ¿no? Por este tema de que el material era deshecho, entonces no sé. Desecho, material de descarte. Eran artistas que trabajaban con la noción de lo efímero, ¿viste? Cuestionaban esa idea que la obra de arte tenía que ser eterna. Sí, sí, hay todo ahí una reflexión de parte de los artistas. Bien. Tengo otra pregunta que estaba en el chat, ya llego, respecto de que, a ver, ya le digo. También respecto a esta obra que era un cartel de Se Vende y espacio vacío, decía, Sí. algo similar hizo Ehrlich cuando puso el cartel en el Malva de Se Ah, Vende, sí. o en este caso todo Sí. marketing. Esa es la pregunta, sí. ¿Cómo? En el caso O en de este Ehrlich, caso todo marketing. marketing. A mí me encanta Leandro Ehrlich. Y sí, yo fui a ver la muestra de él porque él con sus intervenciones creo que nos invita a vivir realidad paralela o vivir una realidad distinta. Con el gran cartel que le puso al Malva, viste, uno podía entrar en confusión. ¿Cómo el Malva se vende? Pero el sentido de la obra de Ehrlich creo que tiene que ver con algo lúdico y de juego y de señalarnos que hay otras realidades de las que nosotros tenemos en nuestra cotidianeidad, que estamos enfocados a nuestros intereses prácticos, laborales, y que bueno, nos podemos abrir a ver la realidad de otra manera. Es la lectura que hago de Ehrlich, hay otras lecturas también. Creo que Ehrlich va por ese lado. Liliana Maresca, como una artista, como ella lo decía, hay que comprometerse con el contexto que a una le toca vivir y hay que reflexionar, y en su caso hay que señalar las cuestiones críticas que uno ve. Entonces la obra creo que la tenemos que inscribir en la cuestión que ella estaba reflexionando sobre las políticas que se estaban llevando a cabo de venta, ¿no? La idea de Maresca es que no todo está a la venta, no todo puede venderse. Hay cosas que no pueden comercializarse, que están fuera del mercado. Bien. Por el momento no hay ninguna otra pregunta. Dejo un minuto, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario por el chat. Mientras, los invito obviamente a continuar con el ciclo el viernes que viene, en el módulo 3. Otra vez les pido que se vuelvan a anotar, por esta cuestión de que en cada módulo hay que anotarse en forma individual, por un tema administrativo, así que les pido disculpas tal vez por esos pasos de más. Y por agradecerles otra vez que nos hayan acompañado, por supuesto, y agradecerle muchísimo a Claudia, que la verdad que nos brinda todos sus conocimientos de una forma muy generosa. A ver si hay alguna otra pregunta, me parece que no. Así que no sé si querés decir algo más, Claudia, antes de terminar con este módulo. No, que seguimos las próximas 2 clases con los chicos jóvenes de los 90, que ya no son tan jóvenes, pero sí, con esa nueva generación. No, ya no son tan jóvenes, si no yo sería un joven todavía, mira. No. Sos Pero, joven, Ezequiel. Pero, entonces, los despido, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y bueno, una vez más los invito para el viernes que viene para el módulo 3. Muchísimas gracias a todos.